Muy buenas noches, soy Leonela Abigail Hernández Martínez, soy estudiante de la Facultad de Derecho y pertenezco al campus Daniel Paraíso. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante importante que todos debemos de saber, toda la sociedad, que es la dignidad y el honor. Daré una breve introducción. Se dice que los delitos contra la dignidad y el honor protegen uno de los bienes jurídicos más importantes, la dignidad humana. Daré una breve explicación, una breve exposición sobre qué es la dignidad humana y lo importante que es la dignidad humana para todos nosotros, ya que es un derecho fundamental que nosotros obtenemos desde el momento en que nacemos. Y el Código Penal nos recalca que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que estos delitos son los que se ven más expresados en la sociedad hoy en día. Daremos una breve explicación sobre el bien jurídico protegido. Tenemos tres incisos: dignidad humana, integridad moral y libertad de la persona. La dignidad humana, como lo dije anteriormente, es un derecho fundamental que cada uno de nosotros obtenemos desde el momento en que nacemos. La integridad moral son nuestros sentimientos, cómo nos sentimos con nuestra integridad moral o cómo nos afecta otra persona a nuestra integridad moral. Y la libertad de la persona, que estos pues ya son como son delitos, pues ya los que este, quitan la libertad a una persona. Y tenemos que la dignidad es un derecho fundamental reconocido en la ley y en tratados internacionales. Como lo he dicho, la dignidad es un derecho fundamental y muy importante para cada uno de nosotros. Ahí podemos ver imágenes sobre la integridad expuesta para todos, donde se expone nuestra integridad hoy en día, nuestra dignidad y nuestra libertad como personas. Tenemos el trato degradante. El trato degradante es toda conducta que humilla, denigra o rebaja la dignidad de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que es toda aquella persona que nos humilla, nos dice algo grosero, nos dicen palabras fuertes, insultos. Tal vez esa persona no nos daña físicamente, pero nos daña moralmente con la conducta que nos representa o que nos presenta a cada uno de nosotros. Dice que no necesariamente es causar dolor físico, pero sí afecta la integridad moral. La integridad moral, como lo dije anteriormente, la integridad moral va basada en nuestros sentimientos, cómo nos sentimos cuando una persona nos dice algo que no nos agrada o nos hace sentir mal, tristes o mal psicológicamente. Y esto dice, por eso lo dice, no necesariamente tiene que ser físico, sino que moralmente. Nosotros tenemos la moral, pues es muy expuesta hoy en día, porque cualquier cosa pues nos puede afectar dependiendo cómo estemos nosotros o cómo nos sintamos. A veces con una palabra grosera nosotros nos sentimos mal o con un mal gesto, y no necesariamente tienen que agredirnos físicamente. Tenemos la amenaza para obtener confesión. La amenaza es el acto de intimidar o amenazar a una persona para obligarla a confesar un delito. Esto se ve más que todo en las autoridades cuando detienen a una persona y le quieren sacar información para así llevar una investigación más a cabo, donde entra lo que es la amenaza, lo que es los golpes, para poder llegar a una información válida, a una información que lleven a aclarar o a esclarecer un caso de cual se lleve. Tenemos tres incisos, que es insistencia de una amenaza, que es lo que había dicho, y la finalidad, donde obtenemos una confesión. Y el tres, el más relevante que nosotros lo podemos observar bastante, que es el abuso de autoridad. Hoy en día las personas abusan de su autoridad, de su poder, y así cometen delitos que tal vez no están, porque han llegado, yo he visto delitos, casos en el cual por una amenaza, por un golpe, por abuso de poder, han llegado hasta matar a una persona. Y
lo más que todo que a mí como persona que he visto ciertos casos, hoy en día hay bastantes personas inocentes y como le he dicho, uno debe de indagar, darse el tiempo de indagar y verificar si esa persona es realmente culpable y tiene la culpabilidad de lo que ha hecho, porque hoy en día pues hay muchas personas inocentes. Tenemos la importancia jurídica. Se dice que viola derechos fundamentales como derecho a guardar silencio, derecho a la defensa y al debido proceso. Con estos tres elementos a veces son como las amenazas que yo en sí las veo pues y digo, pucha, ¿cómo es el abuso de poder hoy en día? Estamos en un mundo, en una época donde se da bastante la corrupción. Y tenemos la confección obtenida, así no es válida. Con estos fundamentos se dice que la confección obtenida no es válida. ¿Por qué? Porque estamos violando los derechos de un detenido, lo cual no se puede hacer. Aquí tenemos lo que es la tortura, es otro elemento bastante importante, que es cuando se da un secuestro o una intimidación. Se dice que la tortura es causar dolor físico o psicológico intenso para obtener información, castigar e intimidar. Esto se da bastante cuando detienen a una persona, cuando quieren darle un castigo a una persona o cuando quieren intimidar a alguien. Esto se da bastante en las parejas, cuando se da un secuestro, cuando se detiene a una persona legalmente. Las autoridades buscan para ver cómo sacarle verdad a alguna persona, lo cual no saben que están dañando a esa persona tanto física como psicológicamente. ¿Por qué? En un secuestro pues se daña psicológicamente a una persona, vivir un trauma de eso. Basado a la autoridad, cuando quieren obtener información, como lo dije anteriormente, hoy en día hay bastantes personas inocentes pagando por un delito que tal vez no se ha cometido o tal vez no se ha esclarecido si es o no es culpable. Y la forma de intimidar se da bastante pues en lo que es las parejas y castigar, pues cuando se quiere castigar a alguien por algo que nos ha hecho o le ha hecho a alguien, en este caso se busca un castigo, lo cual pues más ni saben que están dañando y perjudicando a esa persona, más que todo física y moralmente psicológico, que sufre una persona un trauma y pues cuesta que esa persona se rehabilite hoy en día. Tenemos tres características bastante relevantes que a mí me llamaron mucho la atención, que es dolor grave, físico o mental, intencionalidad y generalmente cometida por autoridad. Dolor grave, físico o mental es cuando nosotros dañamos a una persona, tal vez no física y sí mental, o en otros casos dañamos mental y no física. Y se han dado casos bastantes en lo que se da el dolor grave. Intencionalidad, pues cuando la persona o se comete un delito con toda la intención, queremos hacerle un daño y lo hacemos pensado, lo analizamos, todo para que nos salga bien. Eso pues es hacer un daño con toda intencionalidad y generalmente cometida por autoridad, que es con lo anterior dicho, las autoridades hay bastante abuso de poder hoy en día, en lo cual, basado a ese poder que tienen, abusan de los derechos de los demás, de un detenido, de un ciudadano hoy en día. Como podemos ver en las imágenes donde se ve que está un detenido siendo maltratado por policías, por autoridad. Eso es cuando abusan de su poder con tal de llegar a obtener una información que nos lleve a esclarecer un caso. Y en otra imagen tenemos lo que es un personaje de una autoridad maltratando a un niño menor de edad. Eso se llama abuso de poder, que hoy en día lo podemos ver mucho, mucho y duele ver cómo las autoridades hoy en día con tener un poder dañan a otra persona violándole sus derechos, algo que no debe de ser así. Como conclusiones, tengo tres conclusiones que me gustaron, que es la dignidad humana es un derecho fundamental
protegido por la ley. Como lo he dicho, la dignidad nace con nosotros. Desde el momento que nosotros nacemos, nosotros tenemos ese derecho, por lo cual debemos de defenderlo, debemos de trabajar con ello. Estos delitos suelen implicar abuso de poder, especialmente por autoridades. Las autoridades hoy en día, pues lo que dije, que abusan bastante de su poder, de un uniforme, de una arma, de un puesto, y eso no debe de ser así. Todos tenemos derecho a alzar nuestra voz, a decir si están violando nuestros derechos. Y pues termino con la tortura. El trato degradante y las amenazas son prácticas prohibidas en cualquier circunstancia. Y a mí me gustó bastante este tema porque habla de nuestra integridad moral, física, nuestra dignidad, que son elementos muy fundamentales para nosotros, un derecho que nosotros obtenemos. Espero pues les haya agradado. Termino con un texto que me gustó bastante y lo voy a compartir. La dignidad humana es un derecho que nadie puede vulnerar. Los delitos estudiados nos recuerdan la importancia de respetar la integridad y el valor de cada persona. Como futuros profesionales del derecho debemos velar siempre por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Como futuros profesionales del derecho debemos de defender los derechos de los demás y ayudar, darles ese conocimiento de lo importante que es nuestra dignidad y lo importante que es cada derecho que nosotros tenemos como ciudadanos. Y más que todo, ayudar a que se reclamen, a que se defiendan, porque son derechos que hoy en día han sido violados por autoridades y por las veces personas que nos rodean. Con esto finalizo, espero les haya gustado el tema, me encantó muchísimo y pues muchas gracias por su atención.